Hola, bienvenidos a todos. Estamos con este periodo académico 2026-1 y nuestros procesos académicos. En este caso, el día de hoy nos acompaña nuestra rectora, Vivian Sánchez Ovalle. Vamos a darle la bienvenida para que nos realice una pequeña introducción y ya vamos a entrar en materia a este webinar. Vivian, ¿nos escuchas? Hola, hola, sí, Daniela. ¿Cómo estás? A todos, muchas gracias por este llamado, por la asistencia. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Pues este es un espacio que va a enriquecer mucho y a profundizar algunos aprendizajes con nuestra experta, la profe Lina Álvarez, quien nos va a hablar de procedimiento en la escena de los hechos, el primer error, y ahí es donde uno empieza a explorar todo lo que puede pasar en estos espacios y cómo eh, a veces se cometen esos errores que son totalmente innecesarios y que más que un experto que venga a hablarnos del tema. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y de nuevo bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Listo, Vivian, muchas gracias. Para nosotros es un privilegio que en este caso nuestra rectora se encuentre también participando en estos espacios académicos tan enriquecedores, tanto para nuestra comunidad académica. Voy a compartirles unos pequeños anuncios sobre nuestro programa académico. Permítanme en un momento, por favor, les comparto pantalla. Listo, perfecto. Entonces, recordarles que la Fundación de Educación Superior Alberto Merani es una institución educativa que lleva más de 30 años especializada en la formación de tecnólogos y profesionales en el país, tanto a través de los procesos de articulación de nuestros programas en nivel de pregrado como en programas de educación continua, y que manejamos la pedagogía conceptual como modelo educativo. En este momento tenemos más de 1.000 egresados que se encuentran ejerciendo sus labores profesionales y sus labores o conocimientos que adquirieron con nosotros, tanto en el sector privado como en el sector público. En este caso, contarles que nuestro programa de investigación criminalística y judicial está articulado por ciclos propedéuticos. Encontramos los primeros 6 semestres como la tecnología en gestión criminalística y análisis forense. El programa tiene una modalidad 100% presencial y manejamos 2 jornadas académicas, una diurna comprendida entre lunes y sábado en horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde y jornada nocturna de lunes a viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche y el día sábado de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Para el nivel profesional, contamos entonces con el 7º y 8º semestre, también 100% presencial, y manejamos los mismos horarios. En este caso, saldremos con el título específicamente como investigadores criminalísticos y judiciales. Respecto a los beneficios que tenemos actualmente para los estudiantes que realizan el proceso de vinculación a la institución, para el nivel tecnólogo, el costo de matrícula es de 3.412.700 pesos, incluido el seguro, y estamos otorgando un incentivo del 25% hasta el 30 de enero para aquellos homologantes que realicen el proceso de vinculación a la institución. Por lo tanto, van a cancelar únicamente 2.561.625 pesos. Para aquellos aspirantes que deseen vincularse en nuestro nivel profesional, es decir, para aquellos que ya cuentan con un título tecnólogo en el área, el costo de matrícula es de 4.228.800 pesos y se les está otorgando también un incentivo del 25%, por lo que van a cancelar únicamente 3.173.700 pesos. Recordarles que para el nivel profesional únicamente estamos hablando que van a cursar 2 semestres. Para el nivel tecnólogo, las personas que realicemos el proceso de homologación, pues ya va a depender del tipo de título o el tipo de formación académica con el que vienen, que el área académica va a realizar la validación correspondiente para determinar cuántos son los semestres o la cantidad de materias que vamos a tener pendientes por ver para poder titularnos como tecnólogos, para poder pasar al
nivel profesional, que en este caso ya una vez titulados con nosotros, el nivel profesional pues ya entrarían de manera directa. Respecto a nuestros documentos de admisión, entonces, importante tener en cuenta documento de identidad, acta de diploma de bachiller, los resultados de las pruebas Saber 11, certificado de afiliación a salud, una fotografía a fondo blanco y dependiendo al nivel académico o al nivel del programa que vamos a ingresar, pues la sábana de notas correspondiente y o el acta o diploma de ese título, dependiendo pues al nivel al que vayamos a entrar específicamente, que en este caso dentro del proceso de admisión y el proceso de acompañamiento que se les realiza, el asesor o el promotor encargado pues se va a encargar de determinarles o realizarles ese acompañamiento. Tenemos en este momento convenio con entidades tanto públicas como privadas para realizar el proceso de prácticas, tanto a nivel tecnólogo como a nivel profesional. Tenemos que ver prácticas. Estas son algunas de las empresas y entidades con las que en este momento tenemos convenio para que puedan realizar ese proceso. Y respecto al proceso de pago, tenemos en efectivo, por medio de consignación, pero para aquellos que necesitan o requieren algún tipo de flexibilidad respecto a los pagos, tenemos convenio con estas 6 entidades para realizar el proceso de financiación y que puedan diferir a cuotas el valor de matrícula a pagar. Son entidades con las que tenemos procesos entre 1 a 3 días máximo para que nos aprueben la solicitud de crédito. Ya va a depender como de varios factores y que tengamos la documentación al día, pero son entidades con las que la mayoría de créditos salen aprobados y que ya va a depender como del tiempo que dispongamos para realizar el proceso. Estos son nuestros datos de contacto. A través del chat se los voy a dejar también relacionados para no extendernos más y poderle dar paso a este tema tan importante que vamos a hablar con nuestra docente Lina Álvarez. Y por lo tanto se los dejo ahí para que cualquier duda o inquietud se comuniquen con nosotros. Profe Lina, ¿me confirmas por favor si ya te encuentras conectada? Muy buenas tardes, Daniela. Muy buenas tardes para todas y todos los que están presentes en este súper espacio abierto gracias a la Fundación de Educación Superior Alberto Merani por la invitación. Y claro que sí, ya estoy lista y dispuesta para iniciar con nuestro webinar. Listo, profe. Entonces, la sala es completamente tuya. En este caso, tú eres la experta en el tema. Entonces, agradecemos a todos la puntualidad, la conexión. Esperamos que este espacio sea completamente satisfactorio para ustedes y que todas las preguntas e inquietudes que podamos resolverlas en el momento con la profe. Profe, muchas gracias. Bienvenida. Listo, mientras tanto, entonces les recuerdo a todas las personas que se encuentran conectadas que este capítulo de este webinar también lo vamos a poder ver nuevamente a través de nuestro canal de YouTube. ¿Me confirmas si ya se puede ver, por favor? Sí, sí, señora. Perfecto. Nuevamente, bienvenidos a todos a este espacio, este webinar sobre el procesamiento de la escena de los hechos y más que todos los errores que cometemos o posibles errores que podemos cometer y que nos cuestan incluso poder resolver cualquier caso. Normalmente nosotros, cuando queremos estudiar criminalística o nos enfocamos en esta carrera apasionante, siempre tenemos en la mente resolver casos como homicidios y no solamente homicidios, sino también hurtos, secuestros y cualquier tipo de delito que se encuentra dentro de nuestra normatividad vigente aquí en Colombia. En este espacio hablaremos sobre todo del error más concurrente y el primer paso que nos lleva a tener un caso no resuelto. ¿Cuál es ese? La parte donde nos hablan de procesar la escena de los hechos de manera adecuada y lo primero que debemos hacer, sí o sí, es preservar esta escena. Acá les traigo una frase muy importante para que la analicemos. Recuerden que, como nos decía Daniela, es un capítulo que estará en YouTube, así que todos podrán ahí escribir sus comentarios referentes a este tema. La frase dice, la escena solo habla una vez.
Si no sabes escucharla, guardarás silencio para siempre y no existirá justicia. ¿Qué quiere decir esta frase tan importante? Inicialmente, que la escena de los hechos es una sola. Nosotros como investigadores encontramos esa escena en el momento en que nos llaman o nos dan esa noticia criminal y tenemos que de alguna u otra manera, sin importar las circunstancias en las que estemos o encontremos la escena, lograr procesarla de la manera más adecuada. Para ello es importante que el investigador tenga ciertas cualidades o principios como la observación. Al final de esta charla, la idea es que ustedes puedan responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia crítica de un correcto procesamiento de la escena de los hechos? Y todo empieza desde el conocimiento básico que nosotros adquirimos cuando decidimos involucrarnos en este maravilloso mundo de la criminalística y las ciencias forenses. Empecemos por conceptos básicos como ¿qué es el lugar de los hechos y la escena de los hechos? Cuando nosotros hablamos del lugar de los hechos y escena de los hechos, muchos pensarán que es exactamente lo mismo, pero tienen ciertas diferencias. Cuando hablamos del lugar de los hechos, estamos contenidos en una parte generalizada o en un lugar donde pudo haber ocurrido dicho delito. Hablamos aquí de lo más cotidiano, que es el artículo 103 del Código Penal, el homicidio. En este caso, tenemos como ejemplo una vivienda. Cuando ya estamos hablando de escena de los hechos, es el lugar específico donde se cometió la presunta conducta punible o el delito. En este caso, en el ejemplo que estamos mostrando o se alcanza a ver una habitación. Porque es importante nosotros conocer las definiciones básicas de la escena de los hechos para poder saber cómo procesar cada una de las escenas porque contamos con diferentes tipos de escenarios. Dentro de estos escenarios podemos encontrar el campo abierto, que son espacios, como su nombre lo dice, a campo abierto, donde no encontramos ningún muro o pared, y estas escenas o estos escenarios deben tratarse de una manera diferente que los escenarios cerrados o en recinto cerrado, como son una casa o un vehículo. Es decir, que están encerrados en muros o paredes. Todo esto está contemplado en un manual, que es el manual de policía judicial y el manual de cadena de custodia, que es la normativa que nos rige a nosotros como investigadores para poder llevar a cabo un correcto procesamiento de la escena de los hechos. Un escenario o escena de los hechos mixta. En la mixta estamos contemplando que tenga campo abierto y recinto cerrado. En el ejemplo encontramos como campo abierto, pues que está en una vía pública y recinto cerrado es un vehículo. Podría ser también en una casa, que ocurriera la escena en una casa y que tuviera un patio. Entonces a esto se le conoce como escena mixta. Ya para enfocarnos un poco más dentro de nuestro tema del procesamiento de la escena de los hechos, encontramos que la criminalística se divide en criminalística de campo y criminalística de laboratorio. Pero ¿cuál es el primer error que cometemos los investigadores para no saber cómo resolver un caso? Hacer una efectuar malos procesos o los protocolos de la criminalística de campo. La criminalística de campo es la que se hace en el lugar y escena de los hechos cuando nosotros como investigadores nos involucramos en dicha escena y debemos realizar ese procesamiento. Ya cuando hablamos de
criminalística de laboratorio es llevar todas esas evidencias que nosotros recolectamos en esa escena de los hechos a un análisis más profundo para que esas evidencias puedan hablar y decirnos qué pudo haber ocurrido en la escena, quiénes pudieron cometer el delito, porque pudo ser una persona o pudieron ser muchas personas y el por qué lo cometieron. Entonces, importantísimo, el primer error es procesar mal la escena de los hechos, es decir, hacer una inadecuada criminalística de campo. Por una sola evidencia que yo no recolecte, quizás estamos poniendo en juego ese caso o esa víctima en ese delito. Ahora, dentro de una escena de los hechos, el aseguramiento del lugar es lo principal y lo primero que nosotros debemos realizar. Como les decía al principio, es diferente el procesamiento de una escena a campo abierto y de una escena en recinto cerrado. En este caso tenemos una escena a campo abierto. ¿Cómo la vamos a acordonar o asegurar o preservar mientras nosotros estamos procesando dicha escena? Lo primero es que debemos acordonar o encerrar el espacio donde están contenidas las evidencias, empezando desde la última evidencia que veamos a su alrededor. De esa manera tendremos una concentración masiva de todas estas evidencias y podremos empezar a procesar nuestra escena, preservándola de que no ingresen personas y puedan contaminar. Normalmente vemos en la vida cotidiana que hacemos un solo anillo de seguridad. O sea, cuando ustedes vean, o ya los que hayan visto que hay un delito, siempre vemos la cinta amarilla que dice peligro, no pase, un solo anillo. El protocolo dice que son 3, pero normalmente nosotros, dentro de lo que conocemos y hemos visto, sabemos que solamente hacen un anillo por facilidad y por rapidez del procesamiento de la escena. ¿Estará mal hecho no hacer o no cumplir con el protocolo? Ya ustedes podrán comentar si es importante que cumplamos con esos 3 anillos de seguridad o se puede dejar solamente uno, teniendo en cuenta que los 3 anillos tienen una separación diferente. Ese primer anillo, como les decía, lo primero que hace es contener las evidencias en un espacio donde no pueda ingresar, sino netamente la persona que esté procesando la escena. El segundo anillo ya tiene un espacio para las personas de la policía, autoridades y personal que esté procesando la escena de los hechos. Y el tercer anillo ya es para alejar a los medios de comunicación y a las personas que están alrededor. Entonces, fíjense ahí, lo primero que estamos viendo en la cotidianidad de las fallas que estamos cometiendo a la hora del aseguramiento de ese lugar de los hechos. Pasamos ahora a hacer ese aseguramiento o protección de la escena de los hechos cuando tenemos un lugar en recinto cerrado, ya sea una casa, un edificio, un centro comercial, baño, una institución educativa. Cuando el lugar es cerrado, lo primero que debemos hacer es evitar el ingreso del personal, es decir, vamos a poner nuestra cinta amarilla que dice peligro no pase en forma de cruz, evitando que las personas ingresen desde la puerta principal. De ahí en adelante, con la misma cinta, vamos a ir marcando el camino y a la escena de los hechos. Ejemplo, en una institución educativa tipo colegio, entonces sellamos la puerta principal o puertas principales y de ahí vamos a ir llegando por el camino con nuestra cinta hasta el salón aula 103, que es donde ocurrieron los hechos o donde estuvo contenido el delito y están la mayoría de las evidencias. Cuando ya llegamos a ese espacio,
también lo vamos a sellar con la cinta para que nadie más pueda acceder y solamente lo hacemos los funcionarios que estamos procesando la escena de los hechos. Luego de haber hecho ese aseguramiento y antes de pasar a los métodos de búsqueda, como les estaba comentando, es importante que el investigador judicial y criminalístico cuente con ciertos principios o cualidades. Entre ellos está la observación del lugar y escena de los hechos. Entonces, antes de hacer cualquier fijación o método de búsqueda, principalmente tenemos que preguntarnos qué pudo haber ocurrido en ese lugar. Observar. Un investigador debe detallar cada cosa que ve en ese lugar de los hechos, ir más allá de lo que una persona del común podría decir. Normalmente yo siempre digo la frase, uno no puede pensar como uno cuando está resolviendo un caso. Muchas veces tenemos que pensar es como el delincuente para poder llegar a resolver dicha escena que nos está hablando y que somos nosotros los encargados de poder armar ese rompecabezas al que llegamos a procesar. Y por eso debemos observar, crear hipótesis y empezar a hacer entrevistas a testigos, labores de vecindario, revisar cámaras para poder tener o obtener la información más importante y toda la que nos sirva para poder llegar a resolver o a encaminar la investigación del caso. Luego de eso, ahí sí empezamos a distribuir nuestras labores porque el equipo de investigación no soy solo yo. Somos un grupo de personas, cada una enfocada en una función en particular, ya especializado en eso para poder realizarlo de la mejor manera y no cometer errores, ya que como sabemos, la escena es solo una y por un mínimo error que cometamos, podemos llevar el caso a que no sea resuelto. En el momento en que nosotros hacemos esa distribución de roles de cada una de las personas que componen nuestro equipo de investigación, debemos ponernos un traje de bioseguridad completo, sobre todo las chicas, para no dejar rastros de cabellos, para no dejar nuestras huellas ahí contenidas en alguna evidencia y contaminar o entorpecer la escena de los hechos. Ya cuando distribuimos funciones, que tenemos el fotógrafo, el topógrafo, la persona que hace métodos de búsqueda, aquellos que están recolectando la información alrededor del espacio, cada una de esas personas están o deben estar enfocadas en su función para llevar un correcto procesamiento de la escena. Y no todos al mismo tiempo vamos a estar dentro de la escena para evitar esa contaminación. Entonces, luego de eso, empezamos a hacer algo que se llama métodos de búsqueda. Quiere decir que nosotros no llegamos a la escena y vemos si hay un occiso, porque en muchos escenarios no lo hay. El occiso es el elemento número 1 y le ponemos el numerador, que ustedes conocerán, es un objeto pequeñito, normalmente es amarillo, que contiene un numerito o una letra para nombrar esa evidencia. Antiguamente, nosotros decíamos, no, el occiso es el elemento número 1 y poníamos ese numerador justo en el occiso y de ahí lo que pudiéramos ver lo íbamos poniendo. Hoy en día, gracias a que la Administración de Justicia se dio cuenta de muchos errores que se cometen a la hora de procesar las escenas, se creó los llamados métodos de búsqueda. Que sí, que si hay un occiso o dos, el occiso es el elemento principal en un homicidio, más no el elemento número 1. Eso tiene que ver es con el método de búsqueda. Hoy en día, si nosotros encontramos uno de esos errores mínimos, que para cualquiera dicen, no, pero ¿qué tiene que ver el número que yo le ponga a la evidencia? Que con eso me pueden tumbar el caso a mí como investigador
del ente acusador, que son los que procesan la escena. Entonces, vamos a hablar sobre algunos métodos de búsqueda que se crearon para facilitarnos el procesamiento de esa escena de los hechos. Que el método de búsqueda nos dice, ay, vamos a utilizar este en campo abierto, vamos a utilizar este en recinto cerrado. Los métodos de búsqueda, el investigador los debe utilizar de acuerdo a la complejidad de ese escenario que está observando. Entonces, encontramos el primero y el que vemos más común en algunos escenarios, que es el método por zonas o por cuadrantes. Acá en la imagen que ustedes observan, pueden darse cuenta que se distribuyen las zonas de una casa numeradas zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 y zona 6. Si tenemos 6 investigadores, cada investigador toma su zona y empieza a verificar qué evidencias o qué elementos materiales probatorios nos servirían para el esclarecimiento de ese hecho o de ese delito. Si tuviéramos bastantes personas, por eso les digo que cada método de búsqueda depende de la complejidad del escenario. Entonces, si tengo varios investigadores, lo puedo hacer de esa manera, por zonas, y cada uno se encarga de cubrir una zona de ese espacio. Tenemos el método en espirales. En algunos casos, el espiral, las personas cometen el error, hablando de errores que cometemos al procesar la escena de los hechos, el error de llegar y pisar todos los elementos llegando al centro para poder hacer el método del espiral, porque nos dicen, es que este método de búsqueda es, me paro en el centro y me voy en circulitos hacia afuera. Pero resulta que la forma correcta del espiral y la idea de procesar la escena es no contaminarla o contaminarla lo menos posible. Nuestro método lo que nos pide es que desde la entrada a cualquier dirección, obviamente eso lo tenemos que ya decir en nuestro informe, ay, ingresé en la puerta hacia la derecha, formando círculos concéntricos hasta el centro, y ahí empecé a enumerar cada una de esas evidencias. Este es un método muy utilizado, pero, vuelvo y repito, todo depende del escenario en el que nosotros estemos. Porque si yo tengo un salón de clase y voy a utilizar el método en espirales, muy difícilmente voy a poder hacer círculos concéntricos subiéndome encima de los puestos. Y voy a contaminar mucho más la escena, e incluso mi vida va a correr riesgo de que me caiga de un puesto de esos y haya algún accidente. Entonces, dependiendo del espacio, podemos utilizar este método y dependiendo la cantidad de investigadores. Nosotros tenemos que pensar siempre en que la mejor manera de procesar la escena es viendo el escenario, y la forma más fácil de hacerlo es buscando el método que no me complique más la vida a mí a la hora de poner los numeradores y a la hora de hacer un informe. Encontramos también el método por franjas o el método lineal. En este ubicamos a los investigadores, normalmente 3, 4 o 5, de un lugar al lado opuesto. Ellos tienen que ir caminando, ¿listo? En una línea, con los brazos extendidos, y esa extensión del cuerpo es lo que yo debo procesar. De aquí hacia el otro extremo, lo que cumplan mi extensión de mis brazos y mi cuerpo es lo que yo tengo que ir mirando dónde encuentro esa evidencia. Y como voy con una fila de compañeros, el que encuentre el elemento primero va con un banderín y levanta la mano, pasa el numerador y van poniendo los numeradores en el orden en el que los van encontrando. Este también es muy bueno, muy utilizado, pero en mi experiencia procesando escenas y para evitar cometer errores de que se nos quedó un elemento sin revisar o alguna evidencia que no pudimos observar, el mejor método es el método por cuadrillas o rejillas. Aquí el área va a estar mucho más dividida
Y el espacio, ya como ustedes ven en la imagen, no solamente lo vamos a revisar de manera horizontal, sino que también debemos analizarlo y revisarlo de manera vertical. Entonces, eso me da una mejor observación y análisis del espacio y me permite evidenciar cada uno de esos elementos materiales probatorios sin que se me quede alguno sin encontrar. Este sirve mucho para campo abierto, sobre todo cuando tenemos espacios rocosos, boscosos, como en un parque, que es mucho más complicado encontrar una vainilla en un parque porque se va a mimetizar con el pasto. Entonces, es mucho más fácil con este método y cuando tenemos o contamos con la cantidad de investigadores necesarios para poder procesar todo el espacio. Y tenemos el método punto a punto, que ese sí yo realmente por experiencia no lo aprobaría, en el sentido de que si yo empiezo, explico, el método punto a punto es que desde que yo ingreso al lugar, voy poniendo los numeradores de acuerdo a cómo los observo. Entonces, a la hora de yo hacer una fijación con medidas, si yo fijé mal el primer elemento, de ahí en adelante los que yo fui poniendo en ese orden me van a quedar mal fijados. Entonces, no recomiendo este método, incluso según tengo conocimiento, van a hacer un cambio en el manual, una actualización, y creo que van a quitar ya del manual este método de búsqueda, porque no es muy conveniente, no convence a la hora de nosotros empezar a enumerar esas evidencias. Cuando ya tenemos nuestros métodos de búsqueda, pasamos a la parte de la fijación. Existen 3 tipos de fijación. Ustedes se darán cuenta que esto es un tema extenso, pero acá por el tiempo lo estamos pasando súper rápido, así modo flash. Entonces tenemos 3 tipos de fijación. Fijación fotográfica, fijación topográfica y fijación descriptiva o narrativa. La fijación fotográfica es el método de fijación más aceptado en una audiencia, en un juicio, cuando nosotros tenemos una inspección al lugar de los hechos, porque a través de esas imágenes y videos estamos ilustrándole a quienes no procesaron la escena lo que nosotros encontramos. Y eso permite mostrarles a ellos el estado original de cada una de las evidencias que encontramos nosotros en el sitio. Es importante a la hora de hacer esta fijación, hacerlo de acuerdo al protocolo establecido con los planos establecidos, porque por una foto mal tomada podemos nosotros entorpecer dicho caso y podemos llevar a que no se haga justicia y no encontremos la verdad. En la parte de la fotografía necesitamos tomar fotografías en planos panorámicos, quiere decir que debemos hacer unas fotografías más globales, más generales, donde se pueda observar dónde se encuentra localizado el lugar de los hechos y sus alrededores. ¿Listo? Cuando hablamos de planos generales, ya estamos teniendo en cuenta de la totalidad del sitio, la foto de la fachada, ¿sí? La nomenclatura, si es un edificio, si es un centro comercial, son fotos que se deben tomar de manera horizontal y siempre de manera perpendicular a los elementos. Entonces, ya después de haber tomado las fotos globales, empezamos a tomar unos planos generales de las vías de acceso, salida al lugar de los hechos y la fachada, la puerta, la nomenclatura, y de ahí empezamos a tomar todas las fotos de manera consecutiva hasta llegar a la escena de los hechos. Luego encontramos las fotografías de planos medios. Se llaman fotografías de planos medios no porque nosotros le tomemos la foto a media evidencia, sino que nos está detallando una cantidad razonable de evidencias o de elementos materiales probatorios y las características que hay alrededor de ellos. Entonces, en una fotografía de plano medio puedo evidenciar el occiso, un cuchillo y una mancha de sangre que hay ahí alrededor.
Entonces ponemos la fotografía de manera horizontal, perpendicular, para que eso haga ver como las características y la correspondencia del lugar con esos elementos materiales probatorios y evidencia física. Luego, si se dan cuenta, vamos de lo general a lo particular. Encontramos las fotografías de primeros planos. En estas fotografías, lo que estamos evidenciando ya como tal es la evidencia. Estas fotos se toman primero el solo elemento material probatorio. En este caso que vemos acá, únicamente las pastillas. ¿Listo? Luego la tomamos de acuerdo al método de búsqueda con el numerador correspondiente. Y tomamos una tercera foto con el numerador y el testigo métrico. El testigo métrico, para los que no saben, es esa como regla triangular que nos permite en forma real ver las medidas de esa evidencia. Ya tenemos las fotografías de los primeros planos. Cuando tenemos fotografías de primeros planos, ya es el acercamiento como tal a esos detalles o características particulares que tiene la evidencia. Una marquilla, una estampilla, una frase, un logotipo, una fecha de vencimiento, una fecha de creación, algo que sea característico de ese elemento. Entonces, esas fotografías de primeros planos deben acercarse mucho más a la evidencia para poder mostrarme en detalle lo que pueda contener. Ejemplo, una copa de vino. Podemos acercarlo y de pronto quizás podamos encontrar una mancha o una huella que esté ahí de alguna persona y eso nos va a servir como evidencia. Luego contamos con las fotografías morfofaciales que ya tienen que ver con los cuerpos, no necesariamente que sea el cuerpo fallecido o CNI, que es cadáver no identificado, sino que también puede ser con casos de lesiones personales. La fotografía morfofacial lo que hace es que a través de fotos de los dos perfiles y la foto de frente podamos observar rasgos como lesiones a la persona o características de esta. Y por último encontramos la fotografía de la sábana de pertenencias y la fotografía de la sábana de evidencias. La sábana de pertenencias, como su nombre lo dice, es tomar las pertenencias que le encontramos al cuerpo o a los cuerpos que estaban en la escena y tomarles una foto a todas esas evidencias. Y la fotografía de sábana de evidencias ya es a las evidencias como tal que nosotros encontramos en esa escena de los hechos. Esta es una fotografía de hace muchos años donde los investigadores ponían las evidencias a lo loco, le tomaban la foto y esa es la fotografía de sábana de evidencias. Hoy en día se ponen o se ubican de manera ordenada de acuerdo al método de búsqueda con su numerador para poder tenerlo más organizado en el momento de hacer el informe en nuestra fotografía. Luego, como les contaba, esa fijación topográfica que sigue después es utilizada como método de fijación a través de bosquejos, planos o representaciones en 3D de la escena y lugar de los hechos. Aquí tenemos que tomar todas las medidas necesarias y es muy importante que no cometamos errores porque a la hora de hacer una posible reconstrucción de esa escena de los hechos, pues si tengo una sola medida mal, probablemente esa reconstrucción no me va a poder salir de la mejor manera. En la parte de topografía, encontramos también unos métodos de fijación que estos sí dependen del tipo de lugar y la complejidad. Los más importantes o los más utilizados son el ortogonal y la triangulación. El ortogonal necesariamente tiene que realizarse en espacios cerrados y la triangulación en espacios abiertos. El método ortogonal se ajusta a que yo debo tomar siempre un eje X y un eje Y. Tomo las medidas de todo el espacio y con cada evidencia
debo tomar la medida que sale por X y la medida que sale por Y, tal cual como lo estamos observando en esta imagen. Entonces, tomamos una medida en X y una medida en Y. Y esa es la fijación de cada una de las evidencias dentro del lugar y escena de los hechos. En la triangulación ya es para espacios abiertos donde no contamos con muros y no podemos tomar un eje X o un eje Y. Y aquí debemos tomar unos puntos de referencia fijos, es decir, que no sean movibles. Otro error grandísimo que cometemos los investigadores es seleccionar como punto fijo un punto que probablemente con el tiempo pueden mover. Entonces, siempre se debe utilizar cosas que no se muevan. Un poste de luz, ¿cierto? Un hidrante, que sabemos que no van a ser movibles y nos sirve para una posible reconstrucción. Al tomar esos dos puntos, nuestra evidencia debe tener la medida del punto fijo A al punto fijo B y la medida hacia nuestra evidencia. Por eso se llama triangulación, porque forma un triángulo entre la evidencia y los dos puntos fijos. Ahora, teniendo en cuenta esto tan básico y hablando de manera rápida de algunas de las cosas que se deben hacer o protocolos que se deben cumplir en el procesamiento de la escena de los hechos, un solo error puede tener consecuencias grandísimas dentro del esclarecimiento de esa escena de los hechos. A lo cual podemos concluir que, como les dije al principio, la escena solo se ve una vez. Y si esa única vez yo cometo el más mínimo error, sea en la fijación, sea en el método de búsqueda, sea en el acordonamiento y protección de la escena de los hechos, ya va a ser muy complicado devolverme a esa escena a buscar algo que se me olvidó, que no pude encontrar, que no analicé durante el momento en el que la estaba procesando. Entonces, hay que aprovechar este espacio, tomarnos esto en serio, llevar nuestro conocimiento a la vida real y siempre pensar en proteger la verdad que nos cuenta esa escena. Recuerden que para ello tenemos que adquirir un conocimiento previo, tenemos que adquirir una experiencia y sobre todo tenemos unas cualidades que nos llevan a nosotros a ser investigadores que evitemos la impunidad. Y ya para finalizar, recuerden que nosotros no buscamos un culpable, buscamos una verdad y la verdad siempre nace a partir de esa escena de los hechos. Así que recuerden, por favor, dejarnos sus comentarios. Estamos en YouTube a través de nuestro canal oficial para que revisen este espacio, miren los comentarios, háblenos sobre lo que fue este webinar. Para mí fue todo un placer estar con ustedes en este espacio. Recuerden los números de contacto para que ingresen y puedan empezar a adquirir el conocimiento de este apasionante mundo que es la investigación judicial y la criminalística. Muchas gracias para todos.